Hermano Miguel, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 37, dice: los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis dioses ajenos. ¿Podría explicarnos qué significa cuidar siempre la ley y los mandamientos? Que Dios hizo un pacto con Israel, que Él no le dio un término definido. Ellos eran mandados a seguir guardándolo a su perspectiva. ¿Podrías usar el micrófono? Disculpa. Que Dios dio un pacto a Israel. Este pacto requería que ellos guardaran mandamientos y fue un pacto que no tuvo una fecha de caducidad. No quiere decir que no caducía, pero Él no les dijo cuándo. Él les dijo: ustedes guárdanlo. O sea, es tiempo futuro perfecto, no tiene límite, sí, pero fue un pacto. Y el pacto en sí, sabemos, bueno, me estoy saliendo, pero así lo interpretó. Muy bien, gracias. Hermano Miguel, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No está diciendo Juan que los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son dos cosas diferentes? ¿Y que los mandamientos hay que guardarlos? Sí está diciendo que son diferentes y sí debemos guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, los mandamientos de Dios no son los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios es la ley de Dios, que es la ley de perfecta justicia. Los 10 mandamientos son una imagen de muy baja resolución de esa ley. La ley de Dios es mucho más compleja y mucha más alta resolución que 10 palabras en una tabla de piedra. Gracias, hermano. Hermano Paco, ¿consideras que enseñar a no cumplir los 10 mandamientos causa que haya más pecado en la iglesia? ¿Podría decirnos cómo y por qué? Sí, porque siempre se nos ha enseñado que se nos pone una ley de 10 mandamientos como inalcanzable, a pesar de que hay versículos claros, explícitos de que Dios da testimonio de hombres que guardaron los 10 mandamientos. Y como decía esa vez, no sé si algunos me entendieron, después me dijeron que usé una palabra de que Dios no es tan quisquilloso como nosotros. Lo que estaba diciendo es que Dios no es tan fijadito como nosotros. Y el que basa su vida en base a los 10 mandamientos, Dios lo puede llamar guarda mis mandamientos. O sea, que como tú pones una ley inalcanzable, provoca que tú no haya esfuerzo alguno y no haya compromiso y que pues no haya realmente, que no creas en el poder que Pablo enseña que hay en el Espíritu Santo. Gracias. ¿Podrías ayudarnos a entender cómo debería guardar el día de reposo? ¿Para mí? ¿Sí? Ok. Pues el día de reposo, como les digo, es un mandamiento que creo no está abolido y que creo que cualquiera de ustedes puede someterse a ese mandamiento porque es bueno. Como les digo, era como lo ha guardado el pueblo de Dios, y yo sé, y Jesús mismo lo hacía, era que en ese día de reposo pues no había labor, porque era un día dedicado enteramente a Jehová, y se leía a Moisés y los profetas. Yo creo que no hay mayor provecho de que una iglesia tomara esa enseñanza, ese principio, y que no se conformara unas 2, 3 horas y que ya está por irse, se aprendiera de este mandamiento tan valioso. Ir a la iglesia y leer la Biblia. Así es. Paco, Santiago capítulo 4, versículo 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. A nosotros la pregunta que recibimos es, al tú decidir qué mandamiento guardar espiritualmente o literalmente, ¿no te estarías volviendo un juez de la ley? No, porque he dicho que yo no estoy en contra, ni creo que el cuarto mandamiento se haya abolido. Yo lo veo que sigue vigente, y en muchas iglesias aún cristianas mantienen esta observancia de no trabajar y dedicar ese día enteramente a la comunión con el Señor. Entonces, ¿consideras que guardar los 10 mandamientos es obligatorio o alternativo? Y explica tu respuesta.
creo que como lo dice Pablo, se oye mal, como dice obligatorio, pero como él lo dice, tú recibes el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que te lleva a que guardes esta ley espiritual. Bueno, por respeto a quien hizo la pregunta, nos preguntan, ¿es obligatorio? La persona parece que quiere definir, ¿es obligatorio en mi vida que yo tengo que guardar los 10 mandamientos o es alternativo? O alternativo. Es que no estoy de acuerdo con la palabra, porque también alternativo no me convence. ¿Qué palabra usarías? Yo usaría que es lo natural, que tú tienes el Espíritu Santo y irremediablemente te va a guiar a eso, pero no así como que, ay, yo no quiero, sino que es un cambio que hace el poder de Dios. Hermano Cuellar, ¿podría decirnos exactamente cuáles son los beneficios reales de guardar los 10 mandamientos para los cristianos? Sí, hay muchísimo beneficio. ¿Por qué? Porque el principal es que engrandeces el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te da el poder, como dice Pablo, que no tienen los carnales, sino que ese es el poder espiritual que te ayuda a poder sujetarte a esos mandamientos para mostrar el poder de Dios a aquel hombre que está sin Dios, que está sin fe, que está sin Cristo. Bien, entonces ¿podrías decirnos en qué nos perjudica no guardarlos? ¿En qué los perjudica? Les puedo poner un ejemplo bíblico. Ustedes recordarán el pecado de David, que fue entre cometer adulterio, que es transgresión de la ley, y que fue también acusado de homicida por lo que hizo con Uría. Si ustedes saben la causa por la cual murió su hijo, fue porque la palabra nos enseña que por esos pecados que él cometió, el nombre de Dios fue blasfemado. Y creo que eso es lo más grave que hay, de que un cristiano no muestre ese poder de Dios al ser obediente, porque el nombre de Dios es blasfemado. Gracias. Hermano Miguel, en su exposición dijo que había paralelos entre la ley de los 10 mandamientos y la ley de Cristo, y luego mencionó de que no en todos los casos. ¿Podría dar algunos ejemplos de cuáles son esos casos donde no hay paralelismo? No hay 10 casos paralelos, son los 10 mandamientos. Y luego la ley de Cristo sale de ahí infinitamente para afuera. Y los 10 mandamientos no le pueden alcanzar. Bien. Hermano Miguel, en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Estos mandamientos son los 10? Y si no lo son, entonces ¿cuáles son? No son los 10, son tantas que no pueden ser enumeradas, ni podemos ponerlas en palabras. Es esos mandamientos que están en nuestros corazones, que se aplican en cada situación en alta resolución. Gracias. Santiago 2:9-11 dice, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley, como transgresores. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Si los cristianos no necesitan guardar los 10 mandamientos, ¿por qué Santiago utiliza este argumento? Porque no tenían otros textos que citar en su día. Ese era el tercer libro escrito de la Biblia, justamente después de los otros. Entonces los argumentos y las escrituras que citaban para argumentar sus puntos eran el Antiguo Testamento. Él está dando un ejemplo de que cuando nosotros pecamos en algo pequeño, transgredimos todo. Y aplica a los 10 mandamientos, aplica a la ley eterna justa de Dios. Si yo hago algo chico en contra de lo que yo sé que es pecado por la ley en mi conciencia, he violado toda la ley de Dios. Y con el cristiano es aún peor, porque estamos violando una ley de justicia infinita. Si no tenían otros documentos en los cuales citar, pero sí tenían la ley de Cristo, ¿por qué no usó ese argumento?
La ley de Cristo no es una ley escrita, es una ley en nuestros corazones. El intento de querer, y como hizo el hermano, de querer hacer que se escriba en papel, la limita. No hay suficiente papel en el mundo para escribir la ley de Cristo. Gracias. Es otro para Miguel. Dice Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre. Si no guardamos este quinto mandamiento, desobedecemos a Dios o a Moisés. Debemos nosotros desobedecer a Moisés cuando Moisés dice algo que no va conforme a la ley de Cristo, como por ejemplo el divorcio, ¿sí? Pero no desobedecemos a nuestros padres, pero no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. La razón que obedecemos a nuestros padres es porque la ley de Cristo nos habla de eso en nuestras conciencias, y los apóstoles lo reflejaron en sus escritos. Paco, si el cristiano no guarda los 10 mandamientos, ¿cuál es la consecuencia? Pues es lo mismo que le decía Marco. La consecuencia es que estás blasfemando el nombre de Dios y muestras que realmente, cuando dices la sangre tiene poder o el espíritu es de poder, es una contradicción en tu vida, que ibas preso de romper una ley. Entonces eso es lo que causa que sea blasfemado el nombre de Dios. Ok, entonces lleva a la siguiente pregunta. Cuando, permíteme, ¿la vida del cristiano se rige por obedecer al Espíritu Santo o a los 10 mandamientos? Ambos tienen una conexión inseparable. Por lo que describe Pablo, la ley es espiritual y el Espíritu Santo te conduce siempre a lo espiritual. Paco, en Gálatas capítulo 4, y como bien comentó el hermano Miguel, se menciona en el versículo 30, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Pablo con esto mencionó que deberíamos hacer lo mismo con la ley. ¿Cómo explicas tu argumento a la luz de este pasaje? Como les digo, ese pacto constituía no solamente en la obediencia de los 10 mandamientos, requería de que estuviera sujeto a la ley de Moisés o al rollo que tenía los mandamientos, como no tocar, como no comer, y como que requerías de ciertos lavamientos enteramente carnales. Y en el contexto de Gálatas es enfatizado a los judaizantes que querían introducir no un mandamiento espiritual, sino un mandamiento carnal, que era la circuncisión. ¿Me estás diciendo que solamente hablaba de la circuncisión? Sí. Bien. Hermano Miguel, nos preguntan, en la libertad que Cristo me dio, ¿yo podría decidir hacer los 10 mandamientos? ¿Por qué eso tendría que estar mal si ejercí mi libertad en Cristo? Disculpa, rompió y no escuché, disculpa. Sí. En la libertad que Cristo me dio, yo podría decidir hacer los 10 mandamientos. ¿Por qué eso tendría que estar mal si ejercí mi libertad en Cristo? Buena pregunta. Uno en la libertad de Cristo no necesita decidir si va a guardar los 10 mandamientos, en el sentido de hacer lo que dicen. O sea, yo voy a decidir no matar. Cuando guardamos la ley de Cristo, ya hemos excedido los 10 mandamientos. Es como decir, si he corrido 1000 metros, ¿puedo tomar un paso? Sí, ya lo tomaste porque corriste 1000 metros, sí. Pero el problema con decir guardo los 10 mandamientos, y espero que este debate lo ha hecho claro, no estamos hablando de decir no quiero matar, no quiero robar. Estamos hablando de decir que la iglesia y el cristiano están debajo de esos mandamientos, deben considerar esos 10 palabras como la suma de toda justicia. Y eso es, en mi opinión, muy mal, y no tiene nada que ver con si matamos o no matamos. Los cristianos debemos estar mucho más lejos de eso, apartados de eso. Gracias. Hermano Miguel, en Hechos capítulo 7, versículo 38 dice, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos.
Al parecer, las palabras de vida son los 10 mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí. ¿Por qué tendríamos que rechazar las palabras de vida? Porque Pablo dice claramente que lo que era intencionado para vida resultó ser para muerte. Y luego él explica que para deshacer eso era necesario matar esa ley, porque la ley es el verdugo del pecado. La ley no es pecado, la ley es santa, buena y vida, en teoría. Pero en aplicación práctica a nuestras vidas, por nuestra debilidad y pecado, la ley se convierte en muerte. Entonces, para deshacer la muerte, Cristo clavó la cédula de los ritos en la cruz. Gracias. En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miguel, ¿no está diciendo Pablo que debemos guardar el quinto mandamiento, validando guardar los otros 5? Perdón, No. los otros 9. No es lo que él está diciendo otra vez, como dije, básicamente en la misma pregunta. Los apóstoles citaban el Antiguo Testamento como evidencias o argumentos acerca de sus puntos. Pero nosotros obedecemos a nuestros padres no porque hay una ley que dice eso. Deberían obedecer sus padres antes de los 10 mandamientos, después de los 10 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos. El hecho que los 10 mandamientos nos muestran que hay ¿cómo se llama? Un precedente a esto es útil. Pablo dice que fueron dadas para nuestra enseñanza y amonestación, pero no nuestra doctrina. En el mismo versículo dice que la razón de esto es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No, esa es la cita, no es en el mismo versículo. O sea, Bien. no de la división, pero él citó la cita completa, pero esa no es la declaración de Pablo. Él citó la cita completa. Y al citarla, no está diciendo que si no lo guardas te arriesgas a morir pronto. Nosotros no tenemos ninguna promesa en los 10 mandamientos, ni ninguna amenaza. Nuestras promesas todas son sí y amén en Cristo. Hermano Paco, en la misma cita, el mismo pasaje, si debemos guardar los 10 mandamientos, ¿tendríamos esa promesa? Así es, porque se está refiriendo acerca de la vida en la tierra. ¿Por qué vemos hijos que no honran a sus padres por muchos años y no se cumple esa sentencia? Pues esa es buena pregunta, pero era algo que incluso Salomón decía, que es algo que tiene que ver con Dios, que él decía que él ha visto al justo morir y al injusto ser de larga vida, pero no quiere decir que Dios haya fallado a lo que él promete. Ok, también tú, Paco, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley. Si estar bajo la ley lo interpreta como la transgresión o violación de la ley, entonces Jesús fue hecho en pecado. Exactamente, ahí es donde voy. El concepto que usa Gálatas es distinto al de Romanos. Él ahí está hablando de que en el cumplimiento del tiempo, cuando Jesucristo nació, estaba vigente el nuevo pacto. Y Jesucristo tenía que guardar no solamente los 10 mandamientos, sino también el resto de los mandamientos, y es a eso a lo que se refiere. A que ahí sí él estaba obedeciendo enteramente a la ley, tanto espiritual como a la ley carnal. Ya dentro del cristianismo, ¿qué es mayor, la gracia o la ley? Pues es para mí muy, muy unido. Yo creo que necesitamos que nos definan. Pero respecto a que hablas de la gracia y la ley, la gracia da algo que la ley no puede dar en la eternidad, así que la gracia. Si la gracia es mayor a la ley, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué sentido tiene guardar algo menor a la gracia? Eso es interesante, porque aquel que está en la gracia, como vengo diciéndoles, es porque ha sido salvo, ahora está libre, y en automático el Espíritu Santo te va a guiar. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ya soy libre, ya soy justificado, ya soy santificado. Ahora, ¿qué sentido tiene guardar la ley? Pues que Dios pueda ser glorificado en tu conducta, en tu obediencia. Nos acabó nuestro tiempo.